Hola, ¿qué tal? Soy Aldo Malpica, coach y consultor comercial de IBEN. Hoy vamos a trabajar con una de las 21 herramientas que componen la formación de instructor comercial. Esta herramienta del Círculo de la Maestría en Ventas tiene como objetivo ayudarte a potenciar el crecimiento de tus vendedores. Trabaja sobre las 12 áreas fundamentales que impactan en el desarrollo de todos los equipos comerciales. Son áreas que componen la parte emocional, mental y técnica. El Círculo de la Maestría en Ventas trabaja en función al alto rendimiento, ya que te va a ayudar a planear, a adherir y a evaluar a todo tu equipo comercial. Es una herramienta que se aplica de manera individual. Es una herramienta que espero que te ayude a alcanzar todos tus objetivos comerciales. Como les comentaba, el Círculo de la Maestría en Ventas es una herramienta que nos ayuda mucho a diagnosticar en qué parte o en qué proceso nuestros vendedores están fallando. Normalmente cuando las empresas nos contratan o contratan a cualquier instructor comercial o cualquier coach comercial, una de las principales problemáticas con las que se encuentran estas empresas es que quieren trabajar específicamente en el cierre de ventas de sus vendedores. O tienen problemas en el cierre de ventas o tienen problemas en el manejo de objeciones. El círculo de ventas es una herramienta muy integral que no solamente trabaja la parte del cierre de ventas, sino que también trabaja la parte emocional mental del vendedor. El círculo de la maestría en ventas va en función a tres aspectos fundamentales o va en función a tres reglas que tenemos que seguir para que esto funcione y que funcione cualquier entrenamiento comercial. La primera regla tiene que ver con la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia tiene que ver con cómo es adentro, es afuera. Es decir, los cierres de venta, todos los cierres de venta, todo el manejo de objeciones, cuando presentamos el diseño de la oferta a nuestro cliente, va en función de cómo nos sintamos nosotros interiormente. Nosotros como vendedores debemos de tener un grado de certeza alto con relación a nuestra empresa, con relación a nuestro producto y con relación a nosotros mismos. Entonces, la ley de la correspondencia habla de que nosotros tenemos que sentirnos confiados, tenemos que tener una autoestima alta, tenemos que tener una autoconfianza alta, tenemos que tener esa seguridad para que nosotros podamos transmitirle al cliente. El círculo de ventas precisamente trabaja en identificar qué tanta confianza, qué tanta motivación, qué tanta autoestima, cómo son los estados de ánimo de los vendedores, cómo son las creencias limitantes de los vendedores, para que a partir de ahí podamos identificar en qué aspecto trabajar con cada uno de los vendedores, con cada uno del equipo comercial. Si no trabajamos eso, difícilmente se van a poder dar los cierres de ventas, si no es que imposible, porque el vendedor siempre va a dudar, ¿no? Va a dudar posiblemente de su producto, va a dudar del mismo, va a dudar de su empresa, y al tener esa duda o al tener esa incertidumbre y no generar los grados de certeza suficientes, entonces lo que va a suceder es que los cierres no se van a dar como la empresa quisiera, no va a tener el resultado que la empresa quisiera. Ese es el primer principio del círculo de la maestría en ventas, ¿no? La ley de la correspondencia, trabajar emocional y mentalmente con nuestro vendedor para que después eso se lo podamos transmitir a nuestro cliente. La segunda ley que trabajamos o el segundo principio que trabajamos para que este círculo de la maestría en ventas funcione tiene que ver con el rendimiento. Rendimiento versus resultados. Normalmente las empresas nos piden resultados, ¿no? Cuando hacemos un programa de capacitación, cualquiera que nos dediquemos a generar entrenamientos en ventas, nos piden resultados, ¿no? Si vamos a intervenir en un proceso de capacitación es porque lo mínimo que esperan las empresas es que se aumente el resultado. Y eso es un error desde mi punto de vista, porque no nos debemos de enfocar en el resultado. El resultado es la variable menos controlable de la venta. El resultado es la variable que menos podemos trabajar en la venta, ¿sí? Porque no depende de nosotros que el cliente compre. Depende de mí, mi rendimiento, depende la forma en cómo trabaje, cómo me exprese, el conocimiento del producto, la forma en cómo trabaje mis estados de ánimo, la forma en cómo trabaje interiormente todo lo que son mis creencias potenciadoras o limitantes. Pero el resultado es la variable menos controlable, ¿sí? Entonces, nosotros siempre ponemos foco, o las personas que empiecen a trabajar con el círculo de la maestría en ventas, que es parte de lo que les estamos compartiendo, tienen que poner foco en el rendimiento. Y el rendimiento tiene tres aspectos: la planeación, la adherencia y la evaluación. Sí, el rendimiento, primero tenemos que planear qué vamos a trabajar con nuestro equipo comercial, qué aspectos vamos a trabajar con nuestro equipo comercial. Y esto tiene que ser de manera individual.
No podemos implementar una fórmula o no se puede implementar una fórmula general para todos los equipos comerciales porque entonces va a fallar. Tenemos que trabajar fórmulas específicas por vendedor. Entonces, el primer aspecto del alto rendimiento en ventas tiene que ver con la planeación. ¿Qué vamos a planear? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? El segundo punto tiene que ver con la adherencia, es decir, la motivación que tiene el equipo comercial de ejecutar esa planeación. Yo puedo planear mucho, pero si el equipo comercial no adhiere y no se motiva para poder realizar esa planeación motivado, positivo, con esfuerzo, etcétera, entonces nada de lo que haga va a funcionar porque siempre va a haber el autosaboteo o va a haber el saboteo acerca de las planeaciones. Entonces tengo que cuidar mucho generar adherencia en mis equipos comerciales. ¿Cómo sé si un equipo comercial o cómo sé si una persona o un vendedor tiene adherencia a la empresa? Es una empresa que todo el tiempo, es una persona que todo el tiempo es propositiva, es una persona que todo el tiempo tiene ganas de hacer las cosas, es una persona que llega puntual, es una persona que manda sus reportes a tiempo, es una persona que manda la información a tiempo, es una persona que participa de las actividades de la empresa, es un vendedor que a pesar de que ya haya terminado su horario comercial, sigue trabajando, sigue esforzándose, sigue contestando, sigue dando seguimientos. Entonces, ahí me puedo dar cuenta mucho de la adherencia de mi equipo comercial. Y el tercer aspecto que tiene que ver con el alto rendimiento tiene que ver con la evaluación. El círculo de la maestría en ventas es una herramienta que les recomiendo que ustedes puedan estar aplicando constantemente, ¿sí? Que ustedes puedan estar aplicando por lo menos cada trimestre o cada semestre para ir viendo los avances del equipo comercial. La evaluación siempre tiene que ir en función del crecimiento, no del castigo. Normalmente en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a generar evaluaciones con relación a el castigo, ¿no? Es decir, yo aplico una evaluación, si repruebo la evaluación, entonces puede venir un castigo, si paso la evaluación, pues entonces viene un premio. Cuando la evaluación simplemente es una foto del estado actual del equipo comercial. En la evaluación yo puedo identificar cómo está y hacia dónde puedo partir a través de una excelente planeación. El pasado no define al equipo comercial, ¿sí? El pasado no me define. Lo que me define es las acciones que voy a implementar a partir de ahora para que mi futuro sea mejor. Entonces, siempre que hagamos este tipo de diagnósticos o evaluaciones a los equipos comerciales, es importante que conversemos con ellos, que esta evaluación va en función de qué vamos a hacer para mejorar la situación actual. Y no una evaluación para despedirte o para correrte o para sacarte de la empresa o para ponerte ahí en la mira. Bien, esos son los dos principios de la implementación del del círculo de la maestría en ventas. El tercer principio tiene que ver con la implementación. Todo ejercicio de entrenamiento o todo ejercicio de capacitación debe de seguir a una implementación. Si tú te dedicas a dar cursos de capacitación, si tú te dedicas a ser coach comercial, el círculo de ventas precisamente te puede ayudar a esto, te puede ayudar a que tú puedas implementar, darle seguimiento a tu entrenamiento, puedas ver en qué más se tiene que trabajar y sobre todo ejecutar e implementar los programas de capacitación. Porque de nada sirve que ustedes o que yo llegue a cualquier empresa de un entrenamiento, doy 16 horas de entrenamiento y después abandono a la empresa o abandono al equipo comercial. Lo importante de esto es, después de que di el entrenamiento, cómo me aseguro como entrenador o como coach o como gerente o como supervisor o como director comercial, cómo me aseguro que todo ese conocimiento se implemente. Apenas tenía una conversación con una directora comercial que precisamente hablábamos de eso, ¿no? Porque ella me comentaba que la información es poder. Yo le comentaba que hoy por hoy, en el 2021, la información ya no es poder, porque la información la tenemos en todos lados, ¿no? Yo abro mi celular, abro mi móvil y tengo la información. Lo importante es qué hacer con la información que está ahí. Vivimos en una sociedad sobreinformada. ¿Qué hacemos con la información que tenemos? ¿Qué hacemos y cómo implementamos la información que tenemos? Muchas veces nos sobreinformamos y después ya no sabemos qué hacer con tanto conocimiento. Entonces ¿qué vamos a hacer con relación a esto? Bien, entonces, resumiendo, ya para entrar en materia con el círculo de la maestría, en materia, los tres principios que componen cualquier entrenamiento en ventas y sobre todo que componen este entrenamiento de la maestría del círculo de la maestría en ventas tiene que ver con uno,
la ley de la correspondencia. Como es adentro, es afuera. ¿Sí? Trabajamos interiormente con el equipo comercial o con el vendedor. Trabajamos con temas de autoestima, con temas de autoconfianza, que él tenga la certeza de que el lugar y lo que está vendiendo es lo mejor que hay. Si ellos tienen la certeza de que lo que están vendiendo es lo mejor que hay en el mercado, entonces eso también se lo van a transmitir al cliente. El segundo es centrar nuestro esfuerzo en el rendimiento y no en el resultado. Y el rendimiento se compone de planeación, adherencia y evaluación. ¿Sí? Y por último, la implementación o la ejecución, que es la parte más importante de cualquier tipo de entrenamiento comercial que ustedes quieran darle a sus equipos comerciales. ¿Sí? Si ejecutamos e implementamos adecuadamente, entonces es muy probable que los resultados se den. Ahora, entrando en materia, si quieren participar, también pueden hacer preguntas por el chat o pueden levantar la mano. ¿Sí? Este círculo de la maestría en ventas, lo que genera es una calificación. Nosotros vamos a ir calificando a nuestro equipo comercial, ¿sí? Eh, en lo que son estas 12 áreas de impacto, ¿sí? Son 12 áreas de impacto que se van calificando, vamos a poner acá, que se van a ir calificando del 0 al 10, ¿sí? Al final de la sesión, si esta herramienta fue de su interés, les pediría que se contacten con nosotros ahí por WhatsApp o por correo electrónico y les vamos a hacer llegar una herramienta en Excel que les pueda ayudar a calificar también a sus equipos comerciales. Entonces, se va calificando del 0, ¿sí? Al 10. ¿Sí? 0 es la calificación más baja, 10 es la calificación más alta. 10 es domino completamente la habilidad, 0 no domino la habilidad. Bien, cuando estemos trabajando con un equipo comercial, por ejemplo, yo puedo trabajar con una de mis comerciales o alguien que pertenece a mi equipo comercial, y lo que hacemos es que primero le voy a dar la herramienta, no le voy a explicar, no le voy a decir en qué consiste, simplemente le voy a decir que se califique en cada uno de estos 12 aspectos que componen el círculo. Bien, entonces normalmente el vendedor tiende a calificarse alto, ¿sí? Normalmente se va a calificar entre 9 y 10, entre 9 y 10, entre 9 y 10, ¿no? Eso es lo que nos ha dictado la experiencia. Una vez que el vendedor se califique, explicándole, por supuesto, que 0 es la calificación con menos habilidad, o sea, si tiene poca habilidad en alguna de estas áreas de impacto, se califica con 0 o más bajo, si tiene mucha habilidad, se califica con 10. Entonces, ya que tenga el círculo de las ventas o el círculo de la maestría en ventas de mi vendedor, entonces empiezo a hacer este ejercicio de coaching y empiezo a hacer este ejercicio de cuestionamiento, de un cuestionamiento de crecimiento, insisto, ¿no? Con cada uno de los equipos comerciales. Yo les explico en qué consiste y ustedes cómo van a ir evaluando a su equipo comercial. Por ejemplo, el primer área de impacto que manejamos, ¿sí? Es la generación de contactos y citas, ¿sí? Y esto tiene que ver con el funnel de ventas o con el embudo de ventas, como ustedes le quieran llamar. Bien, ¿por dónde pasa el resultado del vendedor o el rendimiento del vendedor? ¿No? Como les comentaba, muchas veces se acercan las empresas con nosotros a decirnos que el tema viene por el cierre de ventas. Pero el cierre de ventas es una de las áreas de impacto, ¿sí? Del equipo comercial. Posiblemente esté pasando por la generación de contactos y citas, no estoy prospectando lo suficiente o no estoy teniendo la suficiente cantidad de leads para poder cerrar, ¿sí? Ahorita voy a profundizar en eso. Posiblemente no estoy generando una química adecuada con el cliente, no estoy conectando con el cliente, no estoy generando ese rapport comercial. Posiblemente mi vendedor no esté detectando adecuadamente las preocupaciones del cliente, ¿sí? Posiblemente no tenga clara la forma en cómo está diseñando su oferta o a lo mejor sí tiene mucho conocimiento del producto, pero no ha sido capaz de transmitir ese conocimiento del producto al cliente, porque son cosas muy distintas. Acumular el conocimiento de mi producto y de mi empresa y la otra es que lo pueda transmitir de manera adecuada para poder convencer al cliente de que mi producto y de que mi oferta es lo mejor. Entonces, hay que trabajar en qué tipo de oferta es el comercial, ¿no? ¿Qué oferta es él como persona para el mundo? Para que entonces, a partir de allá, el comercial pueda transmitir de manera adecuada lo que es el diseño de su oferta o lo que son sus beneficios, como comúnmente le llamamos.
Puede ser que tenga un tema de que no sabe cerrar, ¿no? De que no conoce las preguntas adecuadas para cerrar la venta o no conoce, no sabe un manejo adecuado de objeciones. Estas primeras, ¿sí? Que he nombrado, pertenecen a la parte exterior, pertenecen a la parte de la técnica de ventas o del proceso de ventas o del ciclo de ventas, ¿no? Como cada uno le quiera llamar. Pertenece a la parte exterior, pertenece al cascarón, ¿no? Yo puedo saber mucho, puedo conocer mucho, pero si al final no tengo hábitos ganadores, ¿sí? Mi vendedor o mi comercial no tiene una conciencia de sus hábitos ganadores y perdedores, entonces podrán tener mucho conocimiento, pero al final pues no van a cerrar tampoco o no van a poder mantener de manera constante sus ventas o llegar a sus metas de ventas. No sé si les ha pasado, a mí me pasa de una manera muy constante, ¿no? Conozco vendedores que tienen mucho conocimiento, conozco vendedores que tienen mucha capacidad, conozco vendedores que saben mucho del tema, pero lamentablemente tienen malos hábitos. Malos hábitos como por ejemplo la impuntualidad, tienen malos hábitos como la desorganización, tienen malos hábitos como por ejemplo una actitud tóxica, una actitud negativa. Tienen, por ejemplo, malos hábitos, que no saben trabajar con sus estados de ánimo, ¿no? Entonces, si yo no sé construir mis hábitos, entonces seguramente no voy a tener esos resultados adecuados. Entonces, el círculo de la maestría nos da esta visión para saber que también tenemos que trabajar en la parte de los hábitos, no de una manera integral con nuestro equipo comercial. Otro aspecto que mide, por ejemplo, es el orgullo y confianza, ¿no? Que va midiendo qué tan orgullosos se sienten. Voy a ir explicando un poquito más a fondo cada una de estas, pero quiero tocar primero las 12 y después voy profundizando en cómo van a ir midiendo o cómo van a ir generando ese coaching con su equipo comercial. Tiene que ver con la integridad, qué tan comprometidos están con ellos mismos, con su empresa, con su cliente, la administración del tiempo, creencias limitantes. Creencias limitantes en el círculo de la maestría es la única variable que se califica al revés, ¿sí? Es la única variable que si yo identifico que tengo muchas creencias limitantes, entonces me califico bajo. Si yo identifico que tengo pocas creencias limitantes, entonces me califico alto, ¿no? Pocas me califico alto. Muchas me califico bajo. Si existe un vendedor que les llegue a decir que él no tiene creencias limitantes, entonces tiene una gran creencia limitante, porque todos tenemos creencias limitantes, ¿no? No conozco una persona que no tenga una creencia limitante porque somos seres humanos al final y estamos llenos de creencias. Y por último, pues cuáles son sus estados de ánimo, ¿no? Cómo trabaja con sus estados de ánimo. Una vez conociendo esto, entonces me voy enfocando ahora sí a la primera parte, que tiene que ver con estas primeras 5 áreas de impacto, que tiene que ver con la técnica de ventas. Voy a abrir una hoja en blanco para que les pueda explicar un poquito más acerca de esto, ¿no? Entonces, este es el famoso embudo de ventas, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasa primero el tema de evaluar a mi vendedor o diagnosticar a mi vendedor si está pasando por un tema de prospectos, por un tema de gente interesada o por un tema de cierre de ventas? Bien, primero es, ¿de cuánto es la meta? Supongamos que mi equipo comercial tiene una meta, venden casas o autos, o si lo quieren poner también en dólares, es igual. Supongamos que mi equipo comercial, lo voy a poner aquí en otro color, tiene una meta de 6 ventas, de 6 casas mensuales. La industria me dice, normalmente, antes de la pandemia, la industria me decía que por lo menos yo debía de prospectar 10 clientes para que yo cierre 10 clientes para que yo cierre uno, ¿no? Entonces, si yo quiero llegar a 6 ventas mensuales, entonces tengo que prospectar 60 calificados, ¿no? No contactos, sino que tienen que ser prospectos calificados o leads calificados. Después de la pandemia, pues prácticamente esto se ha duplicado porque el mercado se volvió más competitivo, ¿sí? Y la pirámide de clientes potenciales de muchos productos se va reduciendo. No es una regla, pero es algo que ha ocurrido. Entonces, ya no necesito 20 clientes potenciales, sino que ya voy necesitando, ya no necesito 10, perdón, sino necesito 20.
Entonces, si necesito vender 6 casas, ya no necesito 60 prospectos, sino ya estoy obligado prácticamente a generar 120 prospectos. Entonces, en la generación de contactos y citas, la primera pregunta que hay que hacerle a nuestro equipo comercial es, ¿tienes estos 120 prospectos o estos 120 leads de manera mensual? ¿Los estás captando? ¿Sí o no? Si el vendedor se calificó con 10, pero resulta que yo analizo sus CRM, sus bases de datos y estoy trabajando con él, me doy cuenta que posiblemente no tenga estos 120. A lo mejor solamente tenga 40 o 30 o 20, ¿no? Hay una fórmula que a mí me encanta que digo, muéstrame la agenda de un vendedor y te podré decir si va a llegar o no va a llegar a sus metas. Muéstrame cuántas citas va a tener en las siguientes 3 semanas y te voy a decir si va a llegar o no va a llegar a sus metas, ¿no? Es una cuestión estadística y es una cuestión de matemáticas. No hay gran fórmula en esto. Entonces, lo primero es, estoy llenando la parte de arriba de mi embudo, ¿no? Entre más prospectos, más oportunidades voy a tener de vender, ¿no? Entonces, ese es el primer cuestionamiento. ¿Estás llegando a la suficiente, a la cantidad de leads que necesitamos para que llegues a tus 6 ventas? ¿Sí o no? El segundo aspecto que tenemos que medir es las estrategias que nuestro vendedor está utilizando para llegar a esos 120 leads. ¿Qué estrategias están utilizando? ¿Qué estrategias de captación de clientes tienen? Entonces, esto yo se lo tengo que preguntar a mi vendedor. Si no lo conozco, es obligado que se los tenga que preguntar. Entonces, hay diferentes estrategias para captar clientes, ¿no? Las más comunes, por ejemplo, son redes sociales, son punto de venta, ¿no? Cuando llegan al concesionario, cuando llegan a la tienda del vendedor. Existen, por ejemplo, las bases de datos, existen, por ejemplo, los referidos, existen, por ejemplo, las ferias o las expos, existe el intercambio de cartera, ¿no? Existen N cantidad de formas de prospectar clientes y cada una va teniendo sus variantes. Por ejemplo, en redes sociales podemos tener diferentes variantes, como por ejemplo, puedo captar prospectos a través de Facebook, a través de Instagram o a través de LinkedIn, ¿no? Dependiendo de la estrategia de cada quien. Ahora, punto importante que tiene que ver con la medición. De cada una de estas estrategias, ¿qué porcentaje de estas estrategias contribuyen a lograr mi 120? El vendedor tiene que tener claridad en esto. Si el vendedor no tiene claridad en esto, entonces no se puede calificar con 10 en el círculo de la maestría. Se tiene que ir calificando más bajo. Entonces, conforme yo voy generando esta conversación con mi vendedor, conforme yo voy generando esta conversación con mi equipo comercial, ellos se van dando cuenta de la importancia o de que les está haciendo falta trabajar en ciertos aspectos de su captación de prospectos o citas. ¿Qué fue lo que pasó con la pandemia o cuando llegó la pandemia? ¿No? Muchas empresas o muchos vendedores estaban recargados prácticamente en su punto de venta o en sus referidos y trabajaban poco redes sociales. Llega la pandemia y prácticamente estas dos o esta prácticamente de punto de venta disminuye, ¿no? Por obvias razones. Las personas dejaron de asistir al principio de la pandemia a las empresas. Entonces, obviamente bajan las ventas. Hoy por hoy todavía me he encontrado asesores, me he encontrado equipos comerciales que se resisten al manejo de las redes sociales, ¿sí? Que se resisten a renovarse, se resisten a reinventarse, que se resisten a qué oferta eres en este nuevo mundo, ¿no? Porque la oferta que eras antes pues, ya no existe, ¿sí? Tenemos que reinventarnos para hacer una nueva oferta. Y aquí viene mucho conversaciones que he tenido, por ejemplo, con vendedores que tienen muchos años de experiencia, son debates interesantes que hemos tenido, de vendedores que tienen muchos años de experiencia, que me dicen, Aldo, yo tengo 20, 30, 40 años de experiencia, ¿no? Entonces, a mí me encanta eso, ¿no? Y les digo que está súper bien, pero realmente esos años de experiencia o esos 20 años de experiencia, realmente yo puedo contar los últimos 3, ¿no? ¿Qué hiciste en los últimos 3 años? Y esos son los que yo realmente cuento como experiencia. Todo lo demás es tu historia, es lo que ha servido para construir la persona que eres, pero al final solamente sirven los últimos 3. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, yo estudié mercadotecnia, ¿no? O marketing yo terminé o me gradué en el año 2002. Del 2002, el marketing que yo estudié al marketing que existe ahorita,
es completamente diferente. No tiene nada que ver. Entonces, yo puedo decir que tengo 20 años de experiencia como mercadólogo, ¿no? Pero realmente lo que he aprendido de los últimos 3 o 4 años son los que sirven, ¿sí? Porque todo lo que me enseñaron en la escuela o todo lo que aprendí en el 2003, 2004, 2005 ya no funciona. Porque en esa época, por ejemplo, se empezaba a crear el iPhone, el teléfono inteligente y de ahí todo el desenlace de los teléfonos inteligentes, ¿no? Se estaba creando Facebook, Facebook se creó en el 2004, pero la evolución que ha tenido Facebook en estos años ha sido impresionante, ¿sí? No existían redes sociales como Instagram, como LinkedIn, ¿sí? Ha habido muchos cambios en los últimos 20 años. Entonces, el vendedor, ¿sí? Perdón, el comportamiento de compra del consumidor ha evolucionado, pero nosotros como vendedores no hemos evolucionado al mismo ritmo y seguimos teniendo muchas veces prácticas noventeras, prácticas de antes del siglo, ¿no? De antes de Internet y antes de redes sociales. Y esas prácticas ya no funcionan porque el vendedor ya evolucionó. Perdón, el cliente ya evolucionó. Les recomiendo un libro que pueden leer que se llama Vender es humano, de Daniel Pink. Ese libro precisamente, dentro de muchos aspectos que toca, porque es un libro bien, bien interesante, se llama Vender es humano, habla precisamente de estos aspectos, ¿no? Uno de los aspectos que habla precisamente es que dice que en los años 90 la venta era muy asimétrica. Es decir, si no me llegan a escuchar bien, les pediría que me pongan un mensajito, por favor, en el chat. Y si todo va bien, pues también pueden poner que está ok. Entonces, Daniel Pink hablaba de que en los noventas, prácticamente la venta era muy, muy asimétrica con relación con la relación que existía entre el vendedor y el cliente, ¿no? El cliente, sí. La venta era muy asimétrica. ¿Por qué? Porque el cliente no tenía el poder, el que tenía el poder era el vendedor, ¿sí? Porque el cliente pues no tenía muchas opciones para poder decidir su compra. El cliente normalmente pues podía comprar lo que veía, a donde se podía mover físicamente o las recomendaciones que tenía con algunos compañeros o con algunos amigos, algunos familiares. Entonces normalmente estaba sujeto a todo el conocimiento que tenía el vendedor del producto. Hoy por hoy la venta se ha vuelto asimétrica, pero al revés, ¿no? El que tiene todo el poder y toda la información es el vendedor, es el cliente, perdón. Entonces, el vendedor no puede seguir aplicando las mismas técnicas o las mismas prácticas que utilizábamos en los noventas, ni los mismos cierres de ventas que utilizábamos en los noventas, porque prácticamente el comportamiento de compra ya evolucionó. Entonces, en los entrenamientos en ventas, o los vendedores o las empresas hablamos mucho de afinar los procesos de venta, pero nos distraemos y no nos fijamos en afinar los procesos de compra. ¿Cómo es el proceso de compra de mi cliente para que entonces también yo pueda hacer una planeación de mis seguimientos? No es lo mismo un cliente que apenas se está dando cuenta de lo que necesita a un cliente que ya está en la parte de decisión de lo que quiere comprar. Entonces, si yo como vendedor me encuentro al cliente en la primera etapa de su proceso de compra, entonces mi seguimiento puede ser largo. Depende del producto, ¿no? Puede ser de una semana, unos días, unas semanas o unos meses, dependiendo, insisto, del producto. Pero yo como vendedor y como gerente y como instructor comercial, me tengo que dar cuenta de esos procesos para que entonces pueda diseñar diferentes embudos de seguimiento. Va a haber un embudo para los clientes que apenas están comenzando con su proceso de investigación. Entonces tiene que ser un embudo de seguimiento de mucha educación. Va a haber clientes que ya estén en la parte final de su proceso de compra, entonces tiene que haber otro embudo completamente distinto en el que ya sea un embudo de mucho más presión y entre educación y presión. Entonces son diferentes embudos para cada uno. Hoy por hoy seguimos con la venta nomentera en la cual los seguimientos siguen siendo igual que antes, ¿no? Cuando eso ya no puede suceder. Entonces, bueno, me desvío un poquito con relación a esto, pero es que es parte de entender este círculo de la maestría y de entender cómo funciona toda esta parte del por qué a veces los vendedores no nos dan los resultados que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Entonces, es identificar primero, para evaluar la calificación real de mi equipo de ventas, lo primero es calificar si está cumpliendo con la cantidad de prospectos que realmente necesita.
No me gusta decir o poner cifras absolutas, porque esto también va a depender de la tasa de conversión, ¿sí? Hay vendedores que van a necesitar 150 prospectos y hay vendedores que van a necesitar solamente 80 prospectos porque tienen una tasa de conversión o una capacidad de cierre mayor. Bien, entonces, primero es evaluar si el vendedor, mi vendedor, tiene la cantidad suficiente de leads de acuerdo a su tasa de conversión. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con cuáles son las estrategias que mi vendedor está utilizando y qué flujo tienen esas estrategias. ¿Qué porcentaje de participación, qué porcentaje de participación tiene cada una de estas estrategias a el cumplimiento de su logro? Entonces, lo primero que evaluamos es generación de contactos y citas. ¿Está generando la suficiente cantidad de leads, sí o no? Y qué estrategias tienen y qué porcentaje de participación tienen esas estrategias. Ahí mido la primera parte. Después, supongamos que esto lo cumplimos, ¿no? De cada 120, si necesito 6 ventas, necesito 60 o 120 contactos. Supongamos que eso lo tengo. De manera natural, entonces, van bajando esos contactos a personas interesadas. Y es la segunda medición que tenemos que hacer. Supongamos que, voy a borrar porque ya escribí mucho. Vamos a volverlo a poner acá. El embudo. ¿Sí? Supongamos que de cada 10 leads se cierra uno, ¿no? Esa es la métrica ideal en algunas industrias. Entonces, bueno, yo ya tengo aquí mis 10 prospectos. De esos 10, seguramente alrededor de entre 6 y 7 me contestarán y generaré un interés. ¿Sí? Y de esos 6 o 7 seguramente tendré 3 que pasarán a un proceso ya de compra o a un proceso de promesa de compra. Y uno me comprará. Ahora, ese es el ideal. ¿Qué pasa? Sí, y esto es la lectura que el vendedor le tiene que dar a sus embudos de venta y el gerente le tiene que dar la lectura al embudo de venta. ¿Qué pasa? Sí, voy a poner otro color. ¿Qué pasa si realmente estoy prospectando 10? Es decir, la parte de arriba de mi embudo está ok. Y de esos 10, supongamos que solamente se interesan 3 y solamente cierro uno. ¿Cuál es la lectura entonces que se genera en esto? Que la parte de aquí, en la parte de acá del embudo está fallando mi equipo comercial. ¿Cuál es esta parte de acá? Tiene que ver con el diseño de la oferta. ¿Sí? Y la forma en cómo estoy transmitiendo mi oferta a mi cliente. Entonces ahí puedo estar fallando. ¿Sí? En la parte del diseño de la oferta. Entonces no es un problema de cierre, como habíamos platicado anteriormente, sino es un tema posiblemente o de conocimiento o de certeza del mismo vendedor o de un conocimiento o de una transmisión de la oferta. Ahora, otra lectura que le podemos dar. Yo prospecto mis 10, estoy ok en este indicador, se interesan 8, pero no cierro ninguno. Entonces estamos hablando aquí de que existe un tema de cierre, de objeciones o de seguimiento. Entonces, no podamos hablar de temas absolutos en ventas. Tenemos que hablar de temas muy específicos por vendedor. ¿En qué parte de mi embudo está fallando el vendedor para que entonces yo pueda concentrar mi planeación del alto rendimiento que hablaba, mi planeación específicamente en el aspecto que tiene que mejorar? ¿En qué tiene que mejorar? En captar clientes, en captar leads, tiene que mejorar en el diseño de su oferta, en la transmisión, ¿sí? Y puede ser que esa transmisión tenga que ver con a lo mejor una falta de conocimiento, una falta de certeza, una falta de estima, una falta de confianza, etcétera. O a lo mejor está fallando en la parte del cierre de ventas, ¿no? O los seguimientos. Entonces, el primer indicador, eso es lo que nos está midiendo, ¿sí? La generación de contactos y citas realmente es lo que nos está midiendo. ¿Cómo está mi equipo comercial? La segunda área de impacto tiene que ver con la química con el cliente y es esa capacidad de poder conectar con la otra persona, ¿sí? ¿Y cómo conecto con la otra persona, no? Hablamos de lo que es la empatía. Hay un autor que me gusta mucho cómo define la empatía que se llama Fernando Sanz Ford. Este autor de lo que habla es que la empatía no es ponerse en los zapatos de la otra persona como normalmente definimos lo que es la empatía.
sino que es la capacidad de entender el mundo de la otra persona. ¿Sí? Eso realmente es la empatía y es generar esa química con el cliente. Es la capacidad de entender el mundo de la otra persona. Las personas compran personas y las personas quieren hacer negocios con personas y las personas realmente quieren comprarle a alguien que pertenezca a su mismo clan, a alguien que pertenezca a su misma tribu, a alguien que pertenezca al mismo lugar, que hablen el mismo lenguaje, que tengan comportamientos similares, etcétera. Entonces, entre más me iguale con el cliente en esos aspectos, va a ser mucho más probable que me compre. Entre más lejos me vea el cliente de su clan o de su tribu, entonces va a ser mucho más difícil que me compre, ¿no? Entonces, para generar una química adecuada, entran en función dos aspectos. La primera es la confianza y la otra es la comunicación, ¿sí? La confianza y la comunicación. Primera pregunta que le pueden hacer a su equipo comercial cuando miran esta primera parte es, ¿tú te consideras confiable? Sí, te van a decir que sí. ¿Por qué te consideras confiable? Deben de tener una claridad de por qué ellos se consideran confiables, ¿sí? Porque la confianza tiene que ver con la percepción que tenga la otra persona de mí. Yo puedo decir que soy muy confiable, yo puedo decir que confíen en mí, ¿no? Sin embargo, parte me pertenece, por supuesto, pero la otra parte le pertenece a la percepción de la otra persona, ¿no? Si realmente la otra persona me está percibiendo como una persona realmente confiable. Entonces, la confianza funciona a través de estas dimensiones, ¿sí? La primera es la integridad, ¿no? Que aquí también lo tenemos. Lo primero es la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es esa capacidad que yo tengo de ser coherente y congruente entre lo que converso, lo que siento, lo que pienso, lo que digo y cómo actúo, que si se fijan también pertenece al círculo de la creencia, ¿sí? Entonces tiene que ver con la integridad y además de tener los mismos valores cuando estás con gente o cuando estás solo, ¿no? Que no cambies. Hay muchas veces he escuchado a vendedores y a diferentes tipos de personalidades que dicen que cuando llego a mi casa me quito los problemas de mi trabajo y cuando llego a mi trabajo me quito los problemas de mi casa, ¿no? Eso no existe realmente porque somos seres integrales. Entonces no es así como que me quite una parte de mis emociones o me quite una parte de mi cerebro y ya actúe de una manera distinta en mi casa. ¿No? Porque realmente eso lo que nos va a generar pues, son enfermedades, porque estoy siendo incongruente entre mis emociones y mis pensamientos. Tengo que ser integral en todo lo que converso, lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿no? Entonces, cuando el cliente percibe esa congruencia en mi persona, entonces es muy probable que se quede conmigo. ¿No? Yo, por ejemplo, aquí tengo un indicador de las personas que están con nosotros, ¿no? Nos están acompañando en esta clase. Si veo que entran tantas personas y van bajando, entonces quiere decir que posiblemente no he sido o no estoy siendo lo suficientemente congruente en lo que digo y no estoy transmitiendo esa confianza. Entonces las personas se van saliendo. Si veo que se van manteniendo o van entrando, entonces quiere decir que esto está generando interés y entonces estoy transmitiendo, la oferta que estoy transmitiendo está siendo atractiva para ustedes. El segundo punto de la confianza o de lo que yo tengo que trabajar para generar confianza en la otra persona tiene que ver con las competencias. Competencias, ¿sí? Y las competencias, disculpen la letra, pero estoy un poquito aquí incómodo. Las competencias es lo que yo sé, lo que yo conozco, mis habilidades, pero cómo transmito esas habilidades, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la competencia. La persona que tengo enfrente, el cliente o mi prospecto o el lead que tengo enfrente tiene que percibir que soy experto en lo que hago porque nadie quiere hacer negocios con inexpertos, nadie quiere hacer negocios con personas que no sepan lo que están vendiendo. Entonces tengo que transmitir esa seriedad, esa expertise y esas competencias a mi cliente. Bien, y el tercer punto, la tercera dimensión de la confianza es, perdón, es el acompañamiento. El acompañamiento.
Y el acompañamiento es que la persona que tengo enfrente tiene que sentir y tiene que percibir que lo voy a estar acompañando durante todo el proceso de su compra y más allá todavía. ¿Sí? El cliente tiene que percibir que voy a estar con él paso a paso durante todo el proceso de la venta. ¿Sí? Entonces, cuando la persona siente que lo estoy acompañando, es mucho más sencillo que también me compre, porque ya no lo valora como una transacción, sino ya lo empieza a valorar como una relación. Y eso yo se lo tengo que transmitir, bueno, o el vendedor se lo tiene que transmitir al cliente. Bien. Por otro lado, tenemos la comunicación, y en la comunicación tiene que ver con primero generar el mimetismo conductual, ¿no? El mimetismo conductual es que me iguale lo más posible al cliente en la forma en cómo se comporta, cómo se mueve, cómo habla, el lenguaje que utiliza, las palabras que utiliza son muy importantes, que yo las vaya replicando para que el cliente cada vez se vaya sintiendo más cómodo conmigo. En la química con el cliente, el vendedor tiene que lograr que el cliente se sienta cómodo con él. Y esto lo logramos a través de generar confianza y generar comunicación. Entonces, ¿cómo vamos a medir aquí a nuestro vendedor? Cuando le apliquemos esta herramienta, yo voy a platicar con mi vendedor y lo primero que le voy a preguntar, cuéntame, Aldo, por ejemplo, cuéntame, Aldo, ¿qué haces para generar confianza? ¿Te consideras una persona confiable? ¿Por qué te consideras una persona confiable? El siguiente aspecto que tengo que medir es la forma en cómo se comunica. Genera rapport, genera ese mimetismo conductual, se iguala con el cliente en tonos de voz, en comportamientos, en lenguaje corporal, en palabras, ¿sí? O bailan a ritmos distintos, ¿no? Porque también la comunicación tiene que ver con bailar al mismo ritmo que está bailando al cliente. Entonces, si el vendedor no responde adecuadamente a esto, o duda, o no tiene esa certeza o esa claridad, entonces se tiene que ir calificando más bajo. Entonces, si se fijan, al final vamos a tener el círculo inicial con una percepción que tiene el vendedor de sus habilidades y después estamos construyendo con él un círculo mucho más real donde ya va a haber aspectos donde vamos a trabajar con él. ¿Sí? Aspectos donde podemos determinar en qué área del círculo está saliendo más bajo y entonces con base a eso ya puedo hacer un plan de trabajo de alto rendimiento con él. Bien, la tercera área de impacto que trabajamos con el equipo comercial es, o que trabaja este círculo de la maestría en ventas, es la escucha generosa, que es esa capacidad de entender y de comprender lo que el cliente me está diciendo. Normalmente en ventas, y esto es algo que se viene desde hace mucho tiempo, desde esa venta noventera que les comentaba, siempre hemos hablado de detectar las necesidades del cliente. A mí no me gusta hablar de detectar las necesidades del cliente, sino más bien de detectar las preocupaciones del cliente. Irnos de necesidades genéricas a preocupaciones específicas, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a la casa. Yo tengo la necesidad de comprar una casa, ¿sí? De esa necesidad se van a desprender muchas preocupaciones. ¿Cuáles son mis preocupaciones específicas de la casa? Es decir, ¿qué es lo que estoy buscando de la casa? Posiblemente conmigo viva un adulto mayor y lo que necesito es una casa que tenga una habitación o un cuarto en la planta baja, ¿sí? De tal manera que no tenga que estar subiendo las escaleras. El vendedor tiene que ser capaz de detectar esas preocupaciones porque entonces me voy a enfocar 100% a esas preocupaciones de mi cliente. Entonces, la escucha generosa tiene que ver con detectar, de irnos de necesidades generales a preocupaciones específicas, ¿sí? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos medir esta parte de la escucha? Primero es, no porque escuchemos quiere decir que lo hagamos bien. No porque la naturaleza o porque la biología nos haya dado esta capacidad de escuchar adecuadamente, o esta capacidad de escuchar quiere decir que lo hagamos de manera correcta. La escucha es una habilidad que se entrena, ¿sí? La escucha es una habilidad que tenemos que estar practicando, ¿sí? Lo que se repite genera una buena habilidad, ¿no? Si lo estoy repitiendo, lo estoy repitiendo, lo estoy repitiendo, lo estoy repitiendo, entonces lo voy a dominar. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos o que se tiene que hacer el vendedor o que tenemos que hacer al vendedor es cuántos cursos, cuántos tutoriales, cuántos videos de escucha activa has tomado en los últimos 6 meses. ¿Sí? Podemos generar una apuesta y les puedo decir que ninguno.
porque pensamos que porque tenemos esta habilidad ya la tenemos desarrollada y no es así, es algo que tenemos que entrenar, ¿no? Es algo que tenemos que afinar. Entonces, la escucha generosa, una forma de practicarlo precisamente es que ellos empiecen a entrenarse con videos, tutoriales con relación a la escucha generosa. Y dos, y un punto muy importante tiene que ver aquí con la meditación. ¿Sí? La meditación ayuda mucho a entrenar esa capacidad de estar presentes en el aquí y el ahora. Hay un autor que les recomiendo mucho que se llama Joe Dispenza. Este autor o este Joe Dispenza habla mucho acerca de la capacidad y de todos los beneficios científicos que te genera meditar, ¿no? Tiene muchos libros con relación a la meditación. De hecho, si entran ahí a YouTube, pueden poner Joe Dispenza meditación y les va a salir todas las meditaciones que tiene este señor. Muy, muy interesantes y que les puede ayudar a empezar a practicar, si es que todavía no lo hacen, la parte de la meditación. La meditación te ayuda a estar en el aquí y el ahora, a desarrollar esa habilidad que es la principal habilidad que tenemos para escuchar, porque vivimos en el mundo de las distracciones. Vivimos en el mundo en que tenemos un teléfono que nos distrae, que tenemos una computadora, que tenemos televisión, que tenemos muchos distractores alrededor. Entonces, no hay nada mejor que estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Que sería la tercera área de impacto. Entonces, como recomendación, una vez que ustedes midan a su vendedor, que le pongan como entrenamiento ver videos, ¿sí? Para ejercitar la escucha activa. Y si se puede, de preferencia, que le pongan ejercicios de meditación, ¿sí? Hay una meditación que también nos las pueden pedir, si les parece, que es de Vishen Lakhiani, que se llama las 6 fases de la meditación. Esa meditación les puede ayudar mucho para comenzar porque es una meditación guiada que está bien, bien interesante por todos los aspectos que toca, ¿no? Desde la parte del agradecimiento, la parte de la visualización y cómo vas trazando tus objetivos de todos los días. La cuarta área de impacto nos habla acerca del diseño de la oferta. El diseño de la oferta, ¿cómo lo vamos a medir? Si el vendedor se califica con 10, ¿no? Supongamos que el vendedor tenga la percepción de que tiene mucho conocimiento, entonces le vamos a hacer el test de los 30 porqués, ¿sí? El vendedor tiene que ser capaz de decirme por lo menos 10 porqués de su empresa, 10 porqués de su producto y 10 porqués de él mismo como vendedor, ¿sí? Es decir, dime 10 razones por las cuales le debo de comprar a tu empresa, 10 razones por las cuales les debo de comprarte tu producto o servicio y 10 razones por las que te debo de comprar a ti. En esta se traban mucho, ¿sí? Se atoran mucho, no fluyen, les cuesta trabajo ese autoconocimiento. Y para este ejercicio no les den más de 5 minutos, porque si son expertos, entonces deben de saberlo como su nombre, como su teléfono, como su identificación, el número de su identificación, etcétera. Entonces, teniendo este test, ustedes se van a dar cuenta si realmente tiene ese conocimiento y tiene esa habilidad, ¿no? Para poder trabajar estos 30 porqués. 10 porqués. ¿Por qué le debo de comprar a tu empresa? ¿Por qué debo de comprar tu producto? ¿Y por qué te debo de comprar a ti? Bien, si nosotros trabajamos bien o si nuestro equipo comercial trabaja bien estas 3 partes, entonces esta última de objeciones y cierres va a ser mucho más sencillo que se dé. Porque la venta tiene que ver con la certidumbre que le demos a nuestros vendedores, perdón, la venta tiene que ver con la certidumbre que le demos a nuestro cliente acerca de estos 3 aspectos. Entre más certidumbre tengan, entre más grados de certeza tenga nuestro cliente con relación a mi empresa, a mi producto y a mí, entonces va a ser mucho más probable que me compre. Las objeciones seguramente serán objeciones con relación a dudas, serán objeciones con relación a desinformación y no serán objeciones destructivas, que solamente te dicen déjame pensarlo para evadirte. Bien, y los cierres de venta, pues por supuesto se van a dar mucho, mucho, mucho más sencillos. ¿Por qué? Porque ya conectamos con el cliente, detectamos sus preocupaciones y entonces sus preocupaciones las estamos conectando con nuestros por qué. ¿Sí? En este círculo de la oferta como una herramienta adicional o como un video adicional, yo les sugeriría que vean un video en YouTube de Simón Sinek que se llama El Círculo de Oro.
¿no? Círculo de oro subtitulado. Este círculo de oro te habla precisamente del por qué y de cómo generar una oferta poderosa a tu cliente también. Ok, entonces vamos a hablar en este diseño de la oferta hablamos de los 30 porqués. ¿Por qué comprarle a mi empresa? ¿Por qué a mi producto? ¿Y por qué a mí? Muchas gracias. Ahí veo que Stephanie lo está poniendo. Entonces, ¿cómo medimos la siguiente área de impacto, que son objeciones y cierres? Igual, este es un test bien sencillo de ¿qué es un cierre de ventas? Un cierre de ventas son preguntas que le hacemos al cliente para conocer su opinión o para conocer su decisión. ¿Sí? El cierre de ventas, yo les puedo preguntar qué es un cierre de ventas para ustedes y cada quien me va a decir diferentes razones, ¿no? O diferentes definiciones de lo que es un cierre de ventas. Un cierre de ventas como tal es una pregunta que le hacemos a nuestro cliente para conocer una opinión o para conocer una decisión. Y de ahí ya se pueden desprender las diferentes técnicas que vemos en los diferentes libros y diferentes videos de cada uno de los autores que hablan de cierres de venta, ¿no? Al final son preguntas que le hacemos. Entonces, mi vendedor por lo menos debe tener un catálogo de 20 preguntas. 20 preguntas que van relacionadas a preguntas de opinión y preguntas de decisión. Las preguntas de opinión tienen que ver con qué opinan acerca de lo que les estoy mostrando, qué opinan acerca de esto que están viendo, qué opinan, qué les parece, qué sienten, qué tan cerca estamos de su decisión de compra. Son preguntas que nos van diciendo si vamos fríos, tibios, calientes con relación a la oferta que le estoy mostrando a mi cliente, si realmente estoy siendo capaz de conectar o no con mi cliente. Entonces, las preguntas de cierre de opinión o precierres, como también le llaman algunos, van en función de conocer el sentimiento, la percepción, la opinión del cliente acerca del punto en el que estoy ahorita y de lo que le he explicado hasta ahorita. Bien, los cierres por decisión ya son preguntas que van muy específicas a que me diga si sí o si no quiere comprar el producto. Bien. Eh, Perfecto. Muy bien. Entonces, de aquí, por lo menos, mi vendedor debe de conocer 10 cierres por decisión y debe conocer, perdón, 10 cierres por opinión y 10 cierres por decisión. ¿Sí? Entonces, háganle una lista a su vendedor. Si el vendedor se calificó con 10 porque percibe que es un buen cerrador, entonces que le hagan estas preguntas. A ver, cuéntame. Dime 10 preguntas de cierres de opinión, de cierres prueba. 10 preguntas donde tú puedes diagnosticar si vas por buen camino o no vas por buen camino con lo que le estás ofreciendo a tu cliente. Y vamos a ver qué tanta claridad tenga en esto, ¿no? La venta la tenemos que volver consciente, no solamente es automática, porque como el vendedor tiene una personalidad muy bien definida, el vendedor, ¿no? Entonces hay vendedores que como piensan o sienten que ya tienen 20 años o 15 años en el negocio, entonces ya muchas veces trabajan de manera mecánica. El círculo de ventas lo que nos ayuda es para que ellos se vuelvan conscientes realmente de dónde están sus áreas y de dónde tienen que trabajar. Bien, porque lo que sí no podemos permitir en un equipo comercial es los productos terminados, ¿no? El producto terminado es un concepto del que habla Miguel Ángel Cornejo ya falleció hace algunos años, que él decía que hay personas que se sienten o que son productos terminados. El producto terminado es aquel que ya lo sabe todo, ya lo conoce todo y ya lo ha vivido todo. Entonces, si ya lo sabes todo, ya lo conoces todo y ya lo has vivido todo, pues ya mejor muérete, decía, ¿no? Entonces, él lo hacía en referencia de que siempre hay cosas por aprender y siempre hay cosas nuevas. Por eso cuando platico con vendedores y me hablan de que tienen 15, 20 años de experiencia, siempre les platico esta historia que les conté al principio de que soy mercadólogo desde el 2002 y cómo ha cambiado todo el proceso. Entonces, realmente esos 20 años que tienen, realmente los últimos 3 son los que funcionan, ¿no? Y si nos ponemos más estrictos con la pandemia, el último o los últimos 2 o el último año y medio que llevamos de pandemia realmente es el que sirve porque es cómo has sido capaz de reinventarte a pasar de todas estas circunstancias que nos han pasado, que tenemos, ¿no? Hoy por hoy. Y en cuestión de las objeciones, yo les sugeriría que en ese momento hagan una clínica con el vendedor, ¿no? Hagan una clínica con relación a
presentar cuáles son las diferentes objeciones que te presentan normalmente en tu negocio y te va a decir la respuesta que siempre da, ¿no? Por ejemplo, el precio es muy caro y lo primero que te va a decir es la respuesta que siempre le da al cliente. Entonces aquí vamos a ponerlo a prueba y vamos a retarlo, que no nos dé solamente una respuesta, que por lo menos nos cree 3 o 4 respuestas distintas por cada objeción que el cliente presenta. Porque con eso lo vamos a sacar de su automatización, ¿no? Lo vamos a sacar de ese pensamiento mecánico que normalmente tiene de responder casi siempre lo mismo a todos los clientes, cuando sabemos que todos los clientes son distintos. Entonces, ¿de qué manera, de 4 maneras distintas van a responder a cada objeción que ustedes les presenten? Pero no se lo dejen como tarea, háganlo en ese momento con el cliente, con el vendedor. Si en ese momento le preguntas, dime, a ver, te voy a hacer una pregunta. Cuando el cliente te pregunta o te dice o te genera la objeción de que el producto es muy caro, ¿qué le respondes normalmente? Te va a dar su respuesta. Entonces le van a comentar, bueno, ahora dime 3 respuestas diferentes a la que ya me dijiste. Seguramente se van a quedar en 2 o en 3. Entonces aquí es donde tenemos que trabajar con ellos para que vayan generando más ideas y vayan generando más argumentos con relación a cómo responder las objeciones. Bien, si nos vamos a la siguiente área de impacto con relación a... Si nos vamos a la siguiente área de impacto con relación a este círculo de la maestría en ventas, tiene que ver con los hábitos. Aquí tenemos que descubrir cuáles son los principales hábitos de ganadores y cuáles son los principales hábitos perdedores, ¿no? Existe una matriz de hábitos, ¿sí? Que nos habla de que aquí son hábitos ganadores. Aquí tenemos los hábitos perdedores. Esta matriz es por vendedor, entonces voy a poner mi nombre como ejemplo. Aquí tenemos los hábitos a generar y aquí tenemos los hábitos a consolidar. Entonces, lo primero que voy a hacer con este punto es hacer una lista con mi vendedor de cuáles son los principales hábitos que él considera que debe de tener un vendedor. Entonces van a ser una lluvia de ideas, ¿no? Y entonces seguramente saldrán alrededor de por lo menos 20 hábitos distintos, ¿sí? Hábitos en general, ¿no? Entonces va a decir, por ejemplo, la lectura, el ser autodidacta, el hacer ejercicio, el meditar, el dar seguimiento, el ser organizado, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que puedan sacar una lista de los principales hábitos que debe de tener un vendedor. Y también malos hábitos, puede ser como la impuntualidad, la procrastinación o ese tema de postergar, ¿no? Este tema, saliéndome un poquito, este tema de la procrastinación tiene su origen, o de la postergación, tiene su origen en un mal manejo del estrés, ¿sí? Porque entre más estresado estoy, más tiendo a procrastinar, porque mi cerebro lo que hace es que quiere relajarse o quiere buscar algo que lo tranquilice o que lo relaje, ¿no? Entonces, por eso normalmente en lugar de trabajar, lo que hago es que me desvío a las redes sociales, a ver una película, a ver otro tipo de cosas que me generen placer, que me generen tranquilidad para que no esté tan estresado. Entonces, normalmente una persona que procrastina mucho o que posterga mucho es una persona que no ha sabido manejar adecuadamente el estrés. Bien. Entonces, bueno, supongamos que son parte de los hábitos que vamos teniendo, sacamos esa lista de hábitos y al final, ¿qué vamos a hacer? El vendedor va a ir asignando cada uno de estos hábitos a esta matriz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer hábito es la puntualidad, ¿no? Entonces, yo puedo poner aquí que la puntualidad la tengo por ejemplo, en la parte 2 de la matriz, ¿no? En hábitos perdedores. Con esto lo que voy haciendo es un plan de trabajo de irle mejorando sus hábitos a mi vendedor. Hay un autor que se llama Jim Wick que tiene un curso que se llama Super Cerebro y él comenta que tiene una frase que me encanta, ¿no? Que dice, tú construyes tus hábitos y tus hábitos te construyen a ti, ¿no? Y eso es muy cierto desde mi óptica. Y tiene otra frase que dice, como haces una cosa, haces todo. Entonces, si tú eres impuntual, entonces seguramente para llegar a algún lugar, seguramente también vas a ser impuntual para muchos aspectos de tu vida. Seguramente también serás impuntual para mandarle la información al cliente a tiempo, para mandar los reportes, para contestarle a tu jefe, para todo, ¿no? Porque como haces una cosa, haces todo. Entonces,
conforme yo voy haciendo la lista de la lluvia de ideas de los principales hábitos, entonces ustedes lo van colocando junto con su vendedor en cada uno de estos aspectos. Tenemos los hábitos ganadores. Los hábitos ganadores son hábitos que ya tiene, son hábitos que ya están consolidados, son hábitos que ya están allá y entonces, bueno, no los vamos a tocar porque es parte de su comportamiento. Con los que tenemos que trabajar y tenemos que enfocarnos es en el cuadrante 2, que son los hábitos perdedores. Estos hábitos perdedores indudablemente tenemos que quitarlos, porque si nosotros logramos trabajar en sus hábitos del vendedor, entonces puede ser una palanca para que pueda aumentar su productividad. ¿Sí? Tenemos los hábitos a consolidar en el cuadrante 4. Los hábitos a consolidar son hábitos que a veces tenemos y a veces no. A veces tenemos y a veces no. Estos hábitos a consolidar son hábitos que estos hábitos a consolidar son hábitos como, por ejemplo, el típico de fin de año cuando decidimos ir al gimnasio, ¿no? O decidimos hacer dieta. Y bueno, comienza el año, estamos 2 o 3 meses, hacemos la dieta y después pues ya lo olvidamos y después lo volvemos a retomar y después lo dejamos y después lo volvemos a retomar y lo dejamos y así nos vamos prácticamente. Entonces es un hábito que no tengo arraigado, es un hábito que tengo que consolidar. Entonces, si lo tienen, ya a veces soy puntual, y a veces soy impuntual, a veces soy puntual, a veces soy impuntual, no parte como un hábito ganador y no es parte de un hábito perdedor, sino es un hábito que tengo que consolidar. Estos dos hábitos, estos dos, el de la matriz 2 o el del punto 2 y el del punto 4, son los hábitos con los que tengo que trabajar con mi equipo comercial o con mi vendedor y los tengo que mejorar. Hay otro libro que se llama Hábitos Atómicos, por ejemplo, ¿no? Que también si lo quieren leer está muy bueno para que ustedes puedan aprender a trabajar con los hábitos de sus equipos comerciales. Les da muchas herramientas con relación a esto. Y los hábitos a generar son hábitos que hoy por hoy no tengo, ¿sí? De plano no tengo, no son perdedores porque no me afectan, pero tampoco los tengo. Entonces, son hábitos que me gustaría tener, son hábitos que me gustaría desarrollar y entonces lo voy a poner en la matriz como hábitos a generar. Yo los trabajaría al final, ¿no? No son tan importantes esos hábitos a generar a menos que impacte directamente en la venta. Yo me enfocaría 100% primero a los hábitos a consolidar porque son los más fáciles que vamos a trabajar y son los que más rápido va a consolidar el vendedor. Después me iría a trabajar con los hábitos perdedores y después me iría a trabajar con los hábitos a generar, ¿no? Eso sería como que la fórmula que yo trabajaría con los equipos, con algún equipo comercial. Veo que tienen aquí algunas preguntas. Bueno, es Stephanie que está poniendo información. No. Siguiente área de impacto, el orgullo y la confianza. El orgullo y confianza tiene que ver con tu historia, ¿no? Tiene que ver con tu pasado. Tiene que ver con qué tan orgulloso te sientes de ser lo que eres. Qué tan orgulloso te sientes de ser vendedor. ¿Qué tan orgullosos tus vendedores se sienten de ser vendedores? Porque muchas veces le ponemos mucho título a la profesión de ventas, ¿no? Tenemos titulitis a veces y no somos vendedores, nos ponemos asesores, consultores y he visto N cantidad de títulos largos a veces, más largos que el nombre de la persona. Cuando realmente somos vendedores, somos la profesión más antigua del mundo. Entonces, ¿qué tan orgulloso te sientes? Porque cuando tú te sientes orgulloso de quién eres y de tu historia, entonces eso también se lo terminas transmitiendo al cliente. Sí, entonces, ¿qué tan orgulloso te sientes? Porque cuando te sientes orgulloso también vas generando muchos grados de certeza en ti mismo. Y cuando eres una persona que tiene orgullo y confianza en ti mismo, también eres una persona que eso se lo terminas transmitiendo con poder a tu cliente. Y tu cliente esa vibra y esa energía inmediatamente la percibe, ¿no? No es algo que se oculta, es algo que inmediatamente el cliente ve. Hoy por hoy, por ejemplo, apenas hace 3 o 4 años están empezando a existir universidades que dan la licenciatura en ventas, ¿no? Antes no existían. Sí, a pesar de ser una de las profesiones más antiguas del mundo, irónicamente, donde se abarcan muchas ciencias alrededor de la venta, entonces no existían, ¿no? Apenas hace 3 o 4 años, ahí, o tal vez un poquito más, empezaron a generarse este tipo de universidades que ya dan la licenciatura en ventas. Sin embargo, aún así, muchas de ellas
el programa no es de 100% ventas, sino es marketing y ventas, ¿no? Donde los programas académicos están enfocados 80% a marketing y 20% a ventas. Eh, en la calle, si nosotros hacemos una encuesta a personas que nos digan qué opinan o qué paradigma tienen de un vendedor, muchas veces esas personas tienen el paradigma todavía del vendedor noventero. Porque es lo que les comento, no hemos sido capaces de evolucionar todavía en la percepción que tiene el consumidor de nosotros como vendedores. Y por eso entiendo mucho el cambio de nombre también, ¿no? Si tú le preguntas a niños de 7, 8 años, por ejemplo, qué quieren ser cuando sean grandes, no te dicen quiero ser vendedor, ¿no? Pocos tal vez lo harán, ¿no? Normalmente te dicen, pues yo quiero ser doctor, abogado, ingeniero y tiene cantidad de profesiones, ¿no? No te dicen vendedor. Normalmente a la venta llegamos por casualidad, llegamos por accidente, llegamos por una situación del destino. Entonces, entre más orgullosos nos sintamos de lo que es la venta, entre más orgullosos estemos de la profesión, entre más nos encarguemos de dignificar la venta, entre más nos encarguemos de acompañar al cliente y el cliente sienta que somos vendedores, que estamos ahí para acompañarlo y para traerle nuevas posibilidades, entonces más alto me voy calificando. Entre menos tenga esa identidad con el ejercicio de ventas, entonces más bajo me voy calificando, ¿no? Me voy calificando con menor valor. Porque, insisto, la venta tiene que ver con lo que tú eres, con tu pasado, con lo que te trajo aquí a este momento. Y nuestro equipo comercial se tiene que sentir orgulloso de eso, indudablemente. Bien, trabajamos con la siguiente, que es la integridad. En la integridad, bueno, ya lo hemos platicado un poquito, que es esa capacidad de ser congruente entre mis conversaciones, ¿no? Si quieren, aquí lo pongo. Las conversaciones, ¿no? Lo que converso, lo que pienso, perdón, lo que converso, lo que siento, lo que pienso, ¿sí? Lo que digo, y lo que hago, ¿no? Y cómo actúo. Sí, que es parte del círculo de la creencia, ¿no? Y todo parte de que que seamos lo más congruente posibles. No podemos tener vendedores que no sean integrales, ¿no? No tanto de la integridad, sino de integrales. Es decir, hoy por hoy, por ejemplo, yo me he topado o me he encontrado con vendedores que si los estoy reclutando o estamos en un proceso de capacitación, y no me quieren mostrar lo que publican en redes sociales, ¿no? Porque dicen que es algo personal. Desde mi punto de vista, desde que ya esté en la red, ya es público, ¿no? Entonces, ¿qué tanto publicas en tus redes sociales, no? Eres una persona que en tus redes sociales todo el tiempo te estás quejando, todo el tiempo estás hablando mal de las personas, estás hablando mal de tu empresa, estás hablando mal del compañero, te estás quejando de todo eso. Como haces una cosa, haces todo. Si lo haces en tus redes sociales, seguramente lo vas a hacer en tu negocio, seguramente lo vas a hacer con tu jefe, seguramente lo va a hacer con sus compañeros de trabajo, seguramente lo va a hacer con la empresa. ¿Sí? Entonces, si la persona no actúa, y pongo un ejemplo en redes sociales, ¿no? De manera adecuada en sus redes sociales, entonces seguramente eso lo va a trasladar a su vida física, por llamarlo de alguna manera. Si tengo a un vendedor que, por ejemplo, que es alcohólico, pero dice que eso no le afecta en su trabajo, eso es mentira. Afecta, ¿sí? Porque vibramos en una frecuencia que el cliente detecta. Si el cliente, si mi vendedor, por ejemplo, es grosero o me voy a un extremo, ¿no? Tiene violencia familiar, pero eso no le afecta en su trabajo, por supuesto que le afecta, ¿no? Y le afecta de gran manera. Muchas veces me han preguntado, bueno, Aldo, ¿y qué pasa si este vendedor que supongamos es alcohólico o tiene violencia familiar, pero me da resultados? Pues no tengo por qué correrlo, no tengo por qué despedirlo si me está dando resultados. Entonces, si te está dando resultados posiblemente, no es una regla, pero sí te está dando resultados a corto plazo, pero a largo plazo te está afectando grandemente a evolucionar en el equipo, ¿no? En todo tu equipo, porque tu equipo ve esos comportamientos y tu equipo ve que esos comportamientos están permitidos. Entonces te está afectando a mediano y largo plazo en incrementar tu productividad.
Sí, hay cuatro tipos de personas, ¿no? O cuatro tipos de vendedores, en este caso, cuatro tipos de colaboradores en las empresas. Y entonces, ¿cómo tomar la decisión de que si una persona es íntegra y correrla o es una persona que no es íntegra y dejarla, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, el primero es la persona que comparte tus valores, ¿no? Comparte los valores de la empresa, comparte los valores del líder, comparte los valores de la cultura organizacional, sigue las políticas, etcétera, pero no da resultado. ¿Qué haces con ese vendedor? ¿Lo dejas o lo corres buscando a un vendedor que te genere mucho mayor productividad? Yo lo primero que recomiendo es que a ese vendedor hay que trabajarlo, hay que capacitarlo, hay que motivarlo, hay que entrenarlo y si de plano no se puede, hay que reubicarlo. Pero no hay que perder a un vendedor que tiene ética laboral, que comparte mis valores, que comparte mi filosofía, que comparte mi cultura organizacional. Ese es el primero. ¿Sí? El segundo vendedor es igual, comparte mis valores, es una persona ética, comparte la cultura, etcétera, y además da resultados. Bueno, a ese vendedor indudablemente hay que mantenerlo contento y hay que promoverlo si se puede, ¿no? Con la capacitación pertinente, por supuesto, pero hay que dejarlo indudablemente, hay que cuidarlo. De ahí nos vamos a la decisión un poco más complicada. Tenemos al vendedor, el tercer vendedor es el vendedor que no tiene mi cultura, no comparte mi cultura, es un vendedor que se queja, es un vendedor negativo. Yo no tengo nada contra la queja, al contrario, para mí la queja es muy sana. El problema es cuando la queja te detiene o cuando la queja se contagia, ¿no? O cuando la queja se transmite. Ahí es cuando sí me gusta hacer algún tipo de intervención. Es un vendedor que no comparte mis valores, es un vendedor que no comparte los valores de la empresa, etcétera, pero da resultados, ¿no? Entonces, muchas veces nos frenamos ahí en la toma de decisiones porque dices, bueno, me está dando resultado, ¿cómo lo voy a correr? Pasa lo mismo que en este punto de la integridad. Te está dando resultados a corto plazo, pero a largo plazo te está afectando grandemente en tus resultados a mediano y largo plazo porque no está construyendo equipo, está dividiendo al equipo. Y mientras tengas un equipo de comerciales dividido, entonces va a ser muy difícil que tengas grandes resultados sostenidos a mediano y largo plazo. Y el cuarto tipo de vendedor es el vendedor que pues no tiene ni la cultura, es negativo, es quejoso, no tiene los valores, posiblemente no tenga integridad, etcétera, y además no da resultados. Bueno, con ese tipo de vendedores, pues no lo piensen dos veces. Gracias por participar, ¿no? Entonces, hay que evaluar bien si mi vendedor se comporta en todos lados y en todos los aspectos de su vida de manera congruente. Insisto, no puedo ser un golpeador, no puedo ser un alcohólico, no puedo ser un drogadicto, o no puedo estar hablando mal de mi empresa y en mi empresa portarme como un santo, ¿no? Estoy generando mucha incongruencia que en algún punto se va a romper y en algún punto voy a tener problemas con ese equipo comercial o con ese vendedor en específico. Bien. Siguiente punto o siguiente área de impacto tiene que ver con el compromiso, que el compromiso es esa capacidad de estar comprometido contigo, con la empresa y con tu producto. Estamos hablando aquí de lo mismo del diseño de la oferta. Un vendedor comprometido es un vendedor que está enfocado, ¿sí? Es un vendedor que tiene, dice Joe Dispenza también que donde pones el foco pones la energía, ¿no? Donde pones el foco pones la acción. Entonces, si un vendedor comprometido es un vendedor que come, respira, vive, sueña para el negocio, para el producto, para la empresa. Sí, los mejores vendedores que conozco son personas que respiran su empresa, que no hay nada mejor y no hay nada más bonito que la empresa y el producto que están representando. Un vendedor que todo el tiempo se está quejando y todo es un vendedor que está poco comprometido. Está comprometido con él, más no con la empresa. ¿Sí? Y si se tiene que quejar, un vendedor se tiene que quejar con las personas adecuadas, no con sus compañeros que al final no le van a resolver absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, un vendedor, los mejores vendedores, insisto, que conozco son personas 100% comprometidas, que aman, respiran, cuidan y no hay nada mejor que el lugar en donde están, a pesar de los defectos que pueda tener la empresa, a pesar de todas las áreas de oportunidad que podamos tener como negocios, ¿no? O como instituciones. Entonces, escuchen mucho, de acuerdo a cómo se haya calificado, él puede decir que se calificó alto,
pero escuchen mucho sus conversaciones del vendedor. Si es un vendedor que todo el tiempo nada le parece y nada le gusta y nada le parece y además está desenfocado y además está como que viendo otro tipo de negocios, entonces es un vendedor que tenemos que trabajar con él. ¿Cómo lo trabajamos? Voy a hacer el test de los 4 vendedores que platiqué hace rato. ¿Sí? Si es un vendedor que no está comprometido, no tenía mis valores, etcétera, y no me da resultados, bueno, pues creo que no hay mucho que pensar en este caso. La administración del tiempo, ¿cómo la van a evaluar? Si el vendedor se califica con 10, vamos a hacerle el diagnóstico o el test de Pareto, ¿no? Del 80-20. Este vendedor tiene que tener una claridad de cuál es, y se lo tenemos que preguntar, cuál es el 20% de tus actividades que te generan el 80% de tus ingresos. ¿Qué es lo que tiene que hacer todos los días sí o sí? ¿Cuáles son las actividades que tiene que hacer todos los días sí o sí para poder, que le generan el 80% de sus ingresos? Entonces, con eso voy a saber si mi vendedor está enfocado. Y una persona que, donde pones el enfoque, pones la acción, ¿no? Vuelvo a insistir con esa frase. Donde pones el foco, pones la energía. Entonces, con este test del 80-20 voy a ir evaluando, ¿no? Si realmente él tiene claridad en el 20% de las principales actividades que hace, que le generan el 80% de su productividad, que le generan el 80% de sus ingresos. Si el vendedor tiene esa claridad, bravo, perfecto, puede ir por buen camino. Ojo, por eso la rueda tiene 12 áreas de impacto, porque puede ser que sí tenga esta claridad, pero no tenga la mejor hábitos o no esté orgulloso o no esté comprometido, ¿no? Entonces puede tener esta claridad, pero si le falla alguna de estas áreas de impacto, entonces, bueno, no va a dar resultados. Por eso con el vendedor no hay que hacer una intervención solamente desde fuera, desde el cascarón, desde la parte técnica, sino hay que hacer una intervención integral para saber en qué parte lo tengo que apoyar, en qué parte del proceso lo tengo que apoyar. Bien, entonces cuiden mucho en cómo está administrando su tiempo, ¿no? Y hay muchas formas, y hay muchos métodos de administrar el tiempo, pero de una manera muy sencilla para este ejercicio o para esta masterclass que tenemos es que se fijen prácticamente en este 20% de actividades que le generan el 80% de sus ingresos de venta. Bien. Penúltima área de impacto, creencias limitantes. Este es un tema bien interesante y bien complejo porque estamos hablando desde el interior del vendedor. Y todos estamos llenos de creencias, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que nos ha llenado de creencias alrededor de nuestra vida, de conforme vayamos creciendo, ¿no? Creencias de nuestros papás, creencias de nuestros amigos, de nuestros maestros, de nuestros jefes, de nuestros líderes. Y entonces nos vamos llenando de creencias, ¿no? Entonces, hay un autor que se llama Jim Rohn, que me parece bien interesante, también ya falleció hace algunos años, que él dice que somos el promedio de las 5 personas que nos rodean, ¿sí? Entonces, ¿por qué somos el promedio de las 5 personas que nos rodean? Y si recuerdan el círculo de la creencia que platicaba aquí en la integridad, mucho o todo comienza a partir de las conversaciones que tenemos, ¿sí? ¿Cuáles son las principales conversaciones que tenemos? ¿Sí? Porque eso es lo que va a ir generando nuestras creencias. ¿Qué conversamos, qué escuchamos, qué vemos, qué platicamos, de qué se platica en el interior de tu empresa, de qué platican tus comerciales, de qué platican tus amigos, etcétera? Adriana dice, ¿puedes repetir el nombre y si tiene algún libro? Se llama Jim Rohn. Jim Rohn, la persona, y sí, búscalo en YouTube como Jim Rohn, y te vas a encontrar N cantidad de conferencias. Fue uno de los conferencistas de más renombre en Estados Unidos. De hecho, no sé si conozcan a Tony Robbins, ¿no? Este Jim Rohn fue su mentor de Tony Robbins. Entonces, si quieren, ahí Stephanie les puede pasar algún libro de ellos, si quieres contactarla, ahí al teléfono que puso en el chat y con gusto te puede mandar algún libro, ¿no? Hay un libro que es una compilación, yo lo tengo,
déjame buscarlo, y es una compilación de muchos de sus libros de él, y trae ahí como que varios apartados bien interesantes. Ahí, si gustan, que se lo pidan a Stephanie y se los compartimos con todo gusto. Entonces, esto de las creencias limitantes viene de ahí, ¿no? Viene de toda esta parte, de todo lo que hemos visto, ¿no? Y existen creencias con relación al dinero, ¿no? Es bien importante identificar, por ejemplo, qué creencia tiene mi vendedor del dinero, porque muchas veces cuando tenemos una creencia equivocada o una creencia limitante del dinero, eso hace que mi vendedor no pueda crecer más en su productividad porque tienen creencias como, por ejemplo, que el dinero es malo, ¿no? Y me van a decir, oye, pero ¿cómo va a ser que un vendedor o que tenga problemas con el dinero, ¿no? Pues sí es lo que queremos todos. Sí, pero en nuestra sociedad, en Latinoamérica, nos han enseñado muchas veces que el dinero es malo, no de manera consciente, sino de manera inconsciente. Alguna vez hemos escuchado a nuestros papás que dijeron, ¿no? Por ejemplo, ay, esas dos personas eran muy felices, su matrimonio era muy feliz, pero él empezó a tener dinero y empezaron a tener problemas, ¿no? O, sí, este señor era muy buena gente, pero el dinero lo cambió, lo volvió muy déspota, ¿no? Entonces le estamos atribuyendo al dinero un problema. Entonces al final digo, bueno, pues yo no quiero tener dinero porque no quiero ser déspota. Entonces lo vamos relacionando de alguna manera. Hay una parte bien interesante en la psicología del dinero que tiene que ver con las creencias limitantes. Les recomiendo otro libro que se llama Secretos de una mente millonaria, ¿sí? Que habla y profundiza mucho acerca de la creencia del dinero que tenemos, ¿no? No en ventas, sino en general. Entonces, hay creencias con relación a la empresa, creencias con relación al producto, creencias con relación a la cultura organizacional. Hagan un test muy sencillo, ¿no? Para identificar las creencias. Pregúntenle a su vendedor, ¿por qué no vendes? ¿No? Pregúntenle, ¿por qué no has llegado a tu meta en los últimos meses? Todo lo que te diga es una creencia. Todo lo que te diga es una creencia limitante, ¿sí? Yo tengo que identificar como líder o tengo que identificar como vendedor, si me están escuchando vendedores, tengo que identificar como coach la distinción entre un juicio y una afirmación, ¿sí? Una afirmación es algo cuantificable, es un hecho irrefutable que no puedo mover y no puedo cambiar, ¿no? Un juicio es una interpretación que yo le estoy dando a cierta situación, ¿no? Yo puedo estar en este cuarto o podemos estar varias personas en esta sala y les puedo preguntar qué temperatura es, ¿no? Y cada quien me va a decir su temperatura o cada quien me va a decir si estamos a 24 centígrados, a 30 centígrados, etcétera, ¿no? Cada quien me va a dar una interpretación de acuerdo a la posición del mundo en la que estén o de acuerdo a la posición de la sala en la que estén. Si están debajo del aire acondicionado, seguramente tendrán una sensación o una percepción o una creencia de que hace mucho frío. Si están muy alejados del aire acondicionado, entonces seguramente dirán que hace calor. Un hecho irrefutable, una afirmación, es que estamos a 22 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a la práctica, a la parte de la venta, hay vendedores que me dicen, no, ya lo que pasa es que las redes sociales no funcionan, ¿no? Y por eso no vendo. ¿Ese es un juicio o una afirmación? Para mí es un juicio 100%. Porque entonces yo le pregunto, ¿no funcionan o no te están funcionando a ti? Que es completamente distinto. Porque yo estoy viendo los números, las estadísticas, el análisis y estoy viendo que muchos de tus compañeros y de la industria están vendiendo a través de redes sociales, pero tú no estás vendiendo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, Jessica aquí me pone un ejemplo, una respuesta de que por qué no he llegado a la meta podría ser que los clientes no vienen a pagar por sus enganches. ¿Qué creencia tendría que ser? Solo para saber si voy entendiendo bien. Los clientes no vienen a pagar sus enganches. Sí, es una creencia limitante porque al final es cuál es el ritmo de trabajo o cuál es la organización que mi vendedor tiene con relación al seguimiento que le doy para que mis clientes vengan a dar ese enganche. Porque lo que está haciendo ese argumento que estás poniendo, por ejemplo, Jessica, en los equipos comerciales, es que yo le estoy atribuyendo la responsabilidad al vendedor, a mi cliente, de que no estoy vendiendo. Entonces, cuando yo le delego la responsabilidad a otra persona, yo pierdo el control completamente del proceso. Entonces, más bien la pregunta es, ¿todos los clientes no están viniendo?
algunos clientes, pocos clientes. No están viniendo tus clientes o los clientes de todos para que yo pueda determinar si realmente es un tema de proceso o es un tema de creencia. Si veo que todos los vendedores tienen el mismo problema, posiblemente sea un tema de proceso. Si veo que solamente es uno o dos de 20 vendedores, entonces no es un tema de proceso, es un tema de creencia. ¿Sí? Entonces vamos a identificar afirmaciones y juicios, ¿no? O el proceso, como bien comentábamos ahorita, o la creencia como tal. Una creencia, por ejemplo, es que mi producto está muy caro, ¿no? Es la creencia más común que tienen los equipos comerciales. ¿Es una afirmación o es un juicio? ¿Sí? Todos los vendedores me dicen lo mismo y ya hice una investigación de mercado y ya hice un análisis si realmente es cierto o solamente es una creencia de mi vendedor. Ahora, hay productos que por su naturaleza son de mayor valor, ¿no? Y las empresas están orgullosas de ser de mayor valor. Caso Apple, caso Montblanc, que son el de las carteras o el de las plumas. Por ejemplo, yo nunca he visto o he visto muy, muy poco que Apple ponga descuentos en sus productos. Normalmente te da meses sin intereses y eso por las tarjetas participantes, pero yo nunca he visto que Apple te dé 20% de descuento, salvo en los productos que ya tienen una obsolescencia planeada. Pero en un producto nuevo difícilmente te va a poner. Y lo mismo pasa con Montblanc. Hay empresas que se sienten orgullosas de su producto y entonces sí estamos caros, pero, y entonces ya viene el manejo de objeciones. ¿Sí? Entonces, pregúntenle a su equipo comercial, ¿no? ¿De dónde es, por qué no estás vendiendo? Insisto, mucho de lo que te diga va a pasar. Mucho de lo que te diga es una creencia limitante, ¿no? Y porque no, por la pandemia, ¿no? Es una creencia limitante. Para mí ahorita la pandemia ya es una creencia limitante, ya no es una justificación, salvo algunos sectores que sí están siendo afectados seriamente por la pandemia, ¿no? Pero ya son algunos sectores muy concretos. Para mí, un vendedor que sigue sin vender y sigue poniendo como pretexto la pandemia es un vendedor que no se ha sabido adaptar a la circunstancia. No es un vendedor, es un vendedor que no se ha sabido reinventar, porque la pandemia ya no es una justificación. Insisto, hay algunos sectores que sí les ha afectado, pero ya la mayoría de los sectores ya está trabajando prácticamente al 100%. Bien, entonces, hay otro libro que ahí les puedo recomendar que se llama precisamente Creencias Limitantes, ¿no? Que profundiza mucho en toda esta parte. Y bueno, lo que les puedo comentar del círculo de la creencia es que todo parte de mis conversaciones y esas conversaciones van generando emociones, pensamientos, acciones y esas acciones van generando resultados, ¿sí? Yo no vendo porque, o es muy complicado porque en las casas, ¿no? También, digo, voy siguiendo con el ejemplo de las casas, aunque pueden ser muchos ejemplos. No vendo porque no tengo las casas, solamente vendo en preventa y entonces como no tengo la casa, pues es muy difícil vender, ¿no? Bueno, esa es otra creencia limitante. Y bueno, podemos hablar de N cantidad de creencias limitantes que existen en los vendedores, ¿no? Simplemente sentarte con ellos, generar una conversación y preguntarles cuáles son los principales obstáculos, por qué no están vendiendo, por qué no están llegando a sus resultados y les van a salir una lista de creencias limitantes. Aquí lo importante es que ustedes puedan agarrar esa creencia limitante, fracturarla y transformarla en una creencia potenciadora. Ese es el reto con los equipos comerciales. Bien. Y por último, tenemos los estados de ánimo, ¿no? Al final de todo este proceso vendemos estados de ánimo y los vendedores estamos muy sujetos a estados de ánimo cambiantes, porque de pronto tenemos un día donde hacemos 10 llamadas y las 10 personas nos rechazan o no nos contestan, nos dejan en visto, y podemos tener otro día que hice 3 ventas, cerré 3 o 4 negocios y entonces tengo mi estado de ánimo de felicidad y tengo mi estado de ánimo al tope, ¿no? Entonces, es importante entender cómo se construyen los estados de ánimo para nuestros equipos comerciales. ¿Sí? Tenemos que cuidar que el estado de ánimo se construye a través de las emociones, ¿no? Y todos tenemos emociones. Durante el día, las emociones son como olas del mar, van y vienen, van y vienen. Me puedo sentir enojado, después
a los 3 minutos me puedo estar riendo, a los 5 minutos puedo estar triste, ¿no? Si estoy en Facebook a lo mejor y estoy viendo ahí las diferentes publicaciones, puedo ver a lo mejor una noticia que me enoje, después veo abajo una noticia que me hace reír, después veo una nota que me hace sentir alegre y entonces las emociones van y vienen. Lo importante es identificar cuáles son las emociones predominantes durante tu día. ¿Cuál es la emoción predominante con la que te vas a dormir? Porque una emoción sostenida durante mucho tiempo se convierte en tu estado de ánimo. Un estado de ánimo sostenido durante mucho tiempo se convierte en tu personalidad. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a dormir con una sensación de que hoy no fui productivo, de que hoy no hice lo que tenía que hacer, de que hoy no di mi máximo rendimiento, no di el 100% de lo que tenía que hacer, no le hablé a las personas que tenía que hablar, no di los seguimientos que tenía que hacer, entonces lo que sucede ahí es que me voy a acostar o me voy a dormir con una emoción negativa, ¿no? No es una emoción positiva, productiva. Si eso lo sostengo durante mucho tiempo, insisto, se va convirtiendo en mi estado de ánimo. Si ese estado de ánimo lo sostengo durante muchos meses, durante muchos años, entonces se va convirtiendo en mi personalidad. Entonces tenemos que cuidar el estado de ánimo con el que nos vamos a dormir y tenemos que cuidar el estado de ánimo de nuestros equipos comerciales. Por eso centro mucho el enfoque no en el resultado, sino en el rendimiento. Si no vendo, me decaigo. Si vendo, me voy para arriba. No, porque entonces vamos a estar todo el tiempo así, porque sabemos en ventas que hay días buenos y hay días que no vendemos, hay días que vendemos y hay días que no vendemos, ¿no? Así es la venta. Tenemos que centrarnos en nuestro rendimiento, lo que platicaba al principio, ¿no? De uno de los principios importantes del círculo. Tengo que enfocarme en mi rendimiento y en las cosas que tengo que hacer. Si yo hago lo que tengo que hacer todos los días, me enfoco en las actividades que me generan mayor productividad y me acuesto con esa sensación de que, bueno, hoy no vendí, pero hice todo lo que tenía que hacer e hice todo lo que estaba a mi alcance para poder vender. Entonces, me duermo con un estado, con una emoción positiva y eso va construyendo ese estado de ánimo. Y no solamente eso, sino que también existe una brecha en la autoestima. Mi autoestima va bajando con relación, eh, hago todas las actividades que se acercan a mis estándares de vida, ¿sí? Lo voy a dibujar acá para explicarme un poquito mejor, ¿sí? Esta es mi actuación real y esta es mi actuación ideal durante el día, ¿sí? Y esta brecha es mi autoestima. Si mi actuación real se acerca a mi actuación ideal, entonces la brecha se va reduciendo y me siento cada vez más contento y más conforme con lo que soy. Pero entre menos se acerque mi actuación real con mi actuación ideal, entonces la brecha se va haciendo más larga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy cuidando mis estándares de vida. Y hay estándares que no son negociables. Hay estándares que tengo que cumplir sí o sí para que yo me sienta contento con lo que soy y con la persona que soy. Bien, con esto prácticamente terminamos esta masterclass con relación al círculo de la maestría en ventas. Les vamos a pasar un Excel donde prácticamente podemos calificarlo, se lo podemos dar, es muy intuitivo, es muy fácil y si tienen alguna duda, con todo gusto nos pueden preguntar. Entonces, ese Excel les va a servir para entregárselo a su equipo comercial y su equipo comercial lo que va a hacer es calificarse. Una vez que se califique, entonces van a poner lo ideal, ¿no? Por ejemplo, yo me puse 8 en generación de contactos y citas. Bueno, yo quiero llegar a 10. Entonces viene una tablita como estas donde ustedes van a poner su plan de acción. ¿Qué vas a hacer para llegar a 10? Nos presenta primero los valores de referencia, ¿sí? El valor de referencia es la fotografía actual. ¿Qué estoy haciendo? Si ponemos el ejemplo de la generación de contactos y citas, por ejemplo, hoy por hoy mi valor de referencia o mi fotografía actual no son los 120 clientes que necesito, poniendo el ejemplo del principio de la clase, sino a lo mejor son 80, ¿no? Esa es mi fotografía actual. Y esos 80 me están dando ciertos resultados. Entonces ya veo, por ejemplo, me voy a empezar a poner objetivos. Mis objetivos traten de ponerlos siempre con la metodología SMART, ¿no? Que sean específicos, medibles, alcanzables, retadores y que tengan un periodo de tiempo. Entonces, supongamos que mi objetivo es que
pues voy a llegar a 120 contactos en el mes de septiembre. ¿Sí? Voy a terminar el mes de septiembre con 120 contactos. ¿Qué acciones voy a implementar? Bueno, posiblemente vaya a invertir en Facebook, posiblemente haga más publicaciones, voy a mejorar mi agenda, voy a trabajar por ejemplo, en el diseño de mi oferta, tengo que entender mejor las preocupaciones del cliente, no sé, ahí van poniendo las acciones que el vendedor va a trabajar para que esto lo podamos medir y podamos nosotros como líderes darle seguimiento al vendedor sobre las acciones que va a implementar. Y por último, bueno, ¿a partir de cuándo, no? Bueno, pues todo el mes de septiembre, aquí lo puedo poner, perdón, todo el mes de septiembre voy a trabajar sobre este aspecto. Entonces, yo voy a identificar dentro de mi círculo, al final, conforme me voy calificando, voy a ir generando una especie de círculo, que al final nunca sale un círculo, ¿no? Siempre va a salir ahí como un círculo medio golpeado. Entonces, voy a identificar cuál es el área en la que más bajo salió mi vendedor, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice que diseño de la oferta y objeciones y cierres, ¿no? Perdón. Y creencias limitantes. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer un plan de trabajo con la hoja que les acabo de mostrar y voy a hacer un plan de acción con objetivos claros y en un periodo de tiempo muy conciso sobre estos tres aspectos. Si yo logro en el transcurso de un trimestre, un mes o 2 meses, de acuerdo a lo que hayan trabajado con el vendedor, aumentar y subir estos aspectos, entonces es muy probable que sus ventas de esta persona también suban, ¿no? En automático. Porque me estoy enfocando en trabajar de adentro hacia afuera, me estoy enfocando a trabajar en su rendimiento y me estoy enfocando a implementar este círculo de la maestría en ventas. Con esto prácticamente terminamos. ¿Alguna persona tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? Ya vi que estuvieron ahí participando. Sin embargo, si tienen alguna duda o alguna pregunta, podemos dar un poco de tiempo para eso. Pueden levantar la mano, lo pueden poner ahí en el chat. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues si no tienen dudas, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho el espacio que tienen. Muchas gracias, Jessica. El espacio, les agradezco mucho su espacio, les agradezco mucho su tiempo. Esta es una parte de un programa que tenemos que se llama Instructores Comerciales. Esta es una herramienta, ¿no? Es la herramienta 1 de 21 herramientas que damos prácticamente en este taller, ¿no? Que comenzamos el 4 de septiembre. Si les gustaría inscribirse o les gustaría conocer más acerca del taller de instructores comerciales y cómo convertirse en un instructor comercial y capacitar a sus equipos de ventas, con mucho gusto nos pueden preguntar, le pueden preguntar a Stephanie y podemos seguir la conversación con mucho gusto. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho el espacio que nos dieron y cuídense mucho y que les vaya muy bien en sus ventas. Hasta luego.